Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra serie sobre filosofía moderna y el día de hoy hablaremos de la Reforma y de la Contrarreforma. La Reforma fue un movimiento político y religioso que surgió en Europa en el siglo XVI. Como ya vimos en nuestro video sobre filosofía del Renacimiento, este movimiento fue iniciado por Martín Lutero. Decíamos en aquella ocasión que Lutero denunció la corrupción de la Iglesia Católica y la venta de las indulgencias para la salvación de aquellas personas que se encontraban en el purgatorio y cuyos parientes daban un donativo para que estos se salvaran. Esto con la ocasión de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el eje central de la Iglesia Católica. Lutero denunció los abusos de la Iglesia. El alto clero se había enriquecido de los diezmos y las contribuciones de los fieles, y la Iglesia Católica era la gran latifundista, es decir, la dueña de grandes extensiones de tierra a lo largo de toda Europa. La propuesta de Lutero implica que cada uno de los fieles se acerque a su propia fe de forma directa, sin la necesidad ni de los sacramentos, ni de sacerdotes o de instituciones que puedan decir quién va a llegar al cielo y quién no. Para esto era importantísimo que cada fiel pudiera conocer las Sagradas Escrituras, y por eso Lutero se dio a la tarea de traducir la Biblia del latín a la primera lengua popular, a la que fue traducida, el alemán. Este texto no se hubiera podido haber producido sin la ayuda de la imprenta, y por tanto el movimiento protestante está intrínsecamente unido a este nuevo medio de comunicación. La imprenta posibilitó la propagación de todo tipo de textos, incluidos los religiosos, así como las tesis de Lutero y otros artículos que podrían ser críticos en contra de la Iglesia. Si por un lado la imprenta fue clave para la propagación del protestantismo, sobre todo en el norte de Europa, otro elemento vital fue el apoyo de príncipes y gobernantes que deseaban dejar de estar controlados del poder eclesiástico de Roma. Príncipes y gobernantes de Alemania, Escandinavia, los Países Bajos, el Reino Unido, decidieron separarse de la Iglesia, no solo por razones religiosas, sino para fundar sus propias comunidades y dejar de depender del poder tanto ideológico como político y económico del Vaticano. Recordemos que la Iglesia no era solamente una institución de fe, sino que también se encargaba de todo un abanico de trámites y registros que posibilitaban la vida civil de las personas. En esa época no existían actas de nacimiento o actas de defunción, sino que el registro de la vida misma era llevada por la Iglesia a través de los sacramentos. En cada parroquia se registraban los nacimientos, los bautizos, los matrimonios y las muertes. Por lo que estamos hablando de un control ideológico y también económico, ya que la Iglesia se encargaba de cobrar el diezmo, es decir, el 10% de lo producido por cada trabajador, y esto le enriqueció enormemente. Los príncipes protestantes deseaban también tener acceso a este poder económico y político, y esta fue una de las razones por las cuales se separan del catolicismo. Así pues, la imprenta y el apoyo de gobernantes que querían ser independientes posibilitaron este movimiento religioso. Sin embargo, fundar un nuevo movimiento religioso tiene sus dificultades. La crítica de Lutero a las instituciones y a los sacramentos exigió una nueva teología. Para Lutero no era suficiente ni los actos de piedad, ni los sacramentos, ni lo que decía la Iglesia para alcanzar la salvación. Su propuesta teológica puede resumirse en una sola frase: sola fide. Esto quiere decir solo la fe. Solo la fe es la que puede salvar a las personas. Para Lutero, el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es tan fuerte el pecado y tan grave la ofensa que se ha cometido ante Dios
que solamente la gracia y la benevolencia de Dios mismo es capaz de salvar a las personas. Por tanto, los seres humanos deben de creer con todo su corazón y con todo el sentimiento que Dios llegará a salvarlos. Esto no los exime de hacer obras de misericordia ni de ser buenas personas, pero la clave de la salvación está en la fe, una inspiración que Lutero encuentra en las cartas de San Pablo. El protestantismo así no tiene las garantías que tenía el catolicismo, pues en el catolicismo bastaba conseguir los sacramentos, arrepentirse y la Iglesia garantizaba la salvación, al punto de que podía incluso decir quién había llegado al cielo. Este es el concepto de santidad. Los protestantes no creen que podamos saber quién llegó al cielo, pues nuestro entendimiento humano no puede llegar a entender la voluntad de Dios. Los protestantes también consideran que solamente se debe de rendir culto a Dios, y el culto a los santos o a la Virgen María debe ser considerado idolatría. Es por esta razón que los protestantes iniciaron un movimiento iconoclasta, es decir, de la destrucción de todo lo que ellos consideraban ídolos dentro del catolicismo. Las figuras de santos y las iglesias demasiado adornadas, por ejemplo. Así pues, el protestantismo debe de buscar otra garantía para asegurar la salvación de sus fieles. Otro célebre teólogo, Juan Calvino, propone que Dios ya sabe desde todos los tiempos quién será salvado y quién no. Los sacramentos no son una garantía para alcanzar esta salvación. Entonces, ¿cómo podemos saber dentro de esta teología quién puede llegar al cielo? La respuesta de Juan Calvino es que podemos saberlo si observamos quién ha sido bendecido en la tierra y así saber quién será bendecido en el más allá. La señal que encuentra el calvinismo para encontrar la salvación radica en la prosperidad, pues aquellos que han sido bendecidos en esta tierra también serán bendecidos en el reino de Dios. Por tanto, el calvinista se ocupará de buscar esa bendición en la tierra, asegurando tanta riqueza como sea posible, de tal suerte que esto sea una señal de la bendición divina. Observamos aquí un completo trastocamiento de la teología católica. Hegel recuerda que los tres grandes votos católicos de la era medieval eran el celibato, es decir, buscar una vida monástica, la pobreza y la obediencia. Si bien no todo mundo podía jurar estos votos, la vida medieval giraba en torno a los monasterios, al clero y a estos tres elementos muy importantes: ser célibe, jurar la pobreza y una estricta obediencia a la Iglesia y al Papa. Dentro de la lógica protestante, estos tres valores van a transmutarse y lo que garantizará la bendición de Dios será, por un lado, el matrimonio, la riqueza material y la libertad de conciencia y de culto. El célebre sociólogo Max Weber escribió uno de los textos más reconocidos de la disciplina, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde señala cómo los valores protestantes hicieron posible el desarrollo y la expansión del capitalismo en el norte de Europa, debido a que los calvinistas no tenían las garantías que sí tenía el catolicismo en los sacramentos. El protestante podía confiar en su salvación asegurándose riqueza. Esto promovió el mercantilismo, el comercio y la innovación, y la gran expansión que tuvo Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII bien pueden explicarse a través de este proceso. A su vez, también la explotación, el colonialismo y la justificación del racismo para conseguir esclavos que trabajaran en las colonias y en las minas europeas también podría encontrar su génesis en esta nueva ética. Lo que es cierto es que el movimiento protestante logró separarse de la ideología y el control de la Iglesia. Y finalmente, después de toda la Edad Media, la filosofía podrá volver a ser libre y pensar por sí misma, ya sin el control de las instituciones eclesiásticas.
Es por esta razón que observamos que muchos de los grandes filósofos de la Edad Moderna viven en regiones protestantes, libres del control de la Santa Inquisición y de la Iglesia Católica. No obstante, el catolicismo no quiso quedarse atrás. Observando las ganancias ideológicas y políticas que estaba obteniendo el protestantismo, se embarcó a un modelo reaccionario que buscara frenar los avances de estos nuevos movimientos. Este movimiento se llamó la Contrarreforma, que implicó, por un lado, la reforma misma de la institución católica, tratando de purgar la corrupción e integrando una ideología nueva que contemplara los nuevos alcances de las humanidades y de la ciencia, homologando una liturgia y así cerrando filas frente a la amenaza del protestantismo. Esto fue reflejado en el más importante concilio del Renacimiento, llamado Concilio de Trento, donde obispos, sacerdotes y cardenales se reunieron para establecer estas nuevas normas. Igualmente, se impulsaron nuevas órdenes religiosas que pudieran asimilar con mayor velocidad las nuevas disputas teológicas y científicas. La más notable de estas órdenes en este periodo es la Compañía de Jesús, conocidos coloquialmente como jesuitas. Fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, la vocación de la Compañía de Jesús radicaba en la educación y en la evangelización, pero adoptando los nuevos conocimientos de la Edad Moderna. Los jesuitas, desde entonces y hasta ahora, son versados en artes, ciencia, filosofía y fueron estudiosos de culturas muy ajenas y distintas a la europea. Es por esta razón que los jesuitas viajaron a muchas regiones del mundo tratando de conocer y adaptar el cristianismo a estas regiones. Hubieron jesuitas en toda Asia, en China, en la India, en Japón, en Filipinas y también en América. Fueron de hecho los grandes pedagogos y educadores del continente. En filosofía trataron de adaptar la vieja teología católica a los tiempos modernos, siendo Francisco Suárez el exponente más célebre, quien realizó toda una teología metafísica y lógica, adecuándola a los tiempos contemporáneos y tratando de combatir a las nuevas corrientes protestantes. Francisco Suárez suele integrarse dentro de la llamada Escuela de Salamanca en una etapa conocida como Segunda Escolástica o Escolástica Tardía, donde el antiguo método escolástico sigue tratando de utilizarse, pero esta vez modernizado, con la idea de polemizar y defender a la Iglesia de los ataques del protestantismo. Otra figura relevante de la época fue el dominico Francisco de Vitoria, conocido por algunos como padre del derecho internacional. Fue un canónigo y abogado que disputó sobre diversos temas de jurisprudencia, especialmente en el área del derecho internacional, es decir, entre las relaciones de los distintos estados. Francisco Suárez y Francisco de Vitoria y otros teólogos, filósofos y religiosos intentaron contrarrestar la amenaza del protestantismo, buscando defender a la religión católica, que se mantuvo viva y bastante popular, sobre todo en el sur de Europa y en América, donde las colonias portuguesas y españolas llevaron el catolicismo a todo el continente. Otra de las formas a través de la cual la Iglesia Católica intentó recuperar adeptos fue a través del uso del arte. Se utilizó la arquitectura, la pintura y la escultura para renovar la fe católica a través del estilo barroco. El catolicismo se caracterizó por un estilo adornado, rebuscado, que buscara mostrar la gloria de Dios a través de las representaciones artísticas. Podemos distinguir el estilo del arte católico del protestante si observamos un arte completamente adornado y que utiliza el dramatismo de las historias de los evangelios para transmitir su mensaje. Esto a diferencia de las iglesias y del arte protestante, que era sobrio,
y sin ningún adornamiento. De esta manera podemos diferenciar la Reforma protestante y la Contrarreforma católica, incluso en las manifestaciones artísticas. No obstante, todo pensamiento que se desarrollara en las regiones católicas era susceptible de la censura y la condena de las instituciones, razón por la cual el pensamiento libre no podía desarrollarse con la facilidad que sí lo hacía en las regiones protestantes. De alguna manera, el catolicismo congela el pensamiento filosófico en la era medieval. Y observaremos que la filosofía se va a desarrollar de forma mucho más libre en las regiones protestantes. Era importante que el pensamiento ya no dependiera de nada externo y que pudiera emanciparse, liberándose de toda agenda religiosa y política para realizarse en sí mismo. Para Hegel, este es un momento importante en la filosofía, ya que permitirá un nuevo desarrollo de la cultura. El Renacimiento, la Revolución Científica y el Protestantismo son importantes antecedentes históricos que nos permiten comprender el contexto cultural de la modernidad. Y en los siguientes videos, a partir de Descartes, observaremos cómo la filosofía pudo emanciparse para dar lugar a una nueva época. Como recomendaciones bibliográficas tenemos de Caperucci, La Reforma Protestante y el Estado Moderno. En Hegel tenemos dos lugares, las lecciones sobre la historia de la filosofía y las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. No hay que confundir estos textos, aunque tengan nombres semejantes, se tratan de obras distintas. Y por último, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo de Max Weber, que nos muestra cómo el fenómeno del capitalismo está intrínsecamente ligado al protestantismo y ahí tiene sus orígenes. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres apoyarme o quieres conocer los cursos. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.